Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día lunes 5 de diciembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde mi humilde hogar, donde comúnmente estamos haciendo los videos en esta temporada por esa luxación que sufrí en mi pie derecho. Y bueno, nosotros, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, hemos tomado el tema de la reelección y la paridad de género. La paridad de género porque en declaraciones del diputado Manuel Andrade Díaz, los presidentes municipales actuales pues enfrentarían problemas por la paridad de género. Aquí ya hemos comprobado en escrito y a través de los videos y a través de la lectura de las leyes que eso no es cierto lo que dice, ¿no? Pero, más sin embargo, nosotros no lo hacemos con el afán de perjudicar al diputado, ¿no? Pero si el diputado está equivocado, nosotros tenemos que decírselo porque es nuestra responsabilidad por ese derecho que usted tiene de acceso a la verdad. Nosotros aquí hemos revisado muchos escritos y muchas leyes y tenemos una observancia, digamos, general, ¿verdad? Pero nosotros, cuando interpretamos, siempre interpretamos pensando en el respeto que usted y yo, por supuesto, como seres humanos, merecemos de nuestros derechos. Entonces, buscando esa protección del derecho, cuando nosotros nos enteramos de este tipo de declaraciones, y de hecho no tan solo lo he hecho, y que valga la redundancia, con las declaraciones de Manuel Andrade Díaz, sino de otras personas, ¿no? Cuando yo me manifiesto en contra porque veo que hay una violación a la ley, porque es lo que estoy estudiando. Y aquí hemos aprendido todos los días sobre la Constitución, sobre los derechos humanos universales, sobre la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Y bueno, este día quiero dejar mucho más en claro ese pensamiento de paridad de género, ese respeto y por qué las autoridades judiciales del país y de los estados, antes de tomar cualquier decisión, siempre deben de pensar en esa forma lato sensum, o sea, amplio, ¿verdad? Y en esa observancia general para poder emitir una sentencia en relación a los asuntos que se discuten en los tribunales. Cuando se habla de materia electoral y de cualquier materia, pero siempre reina, ¿verdad? Ese principio de los derechos humanos universales y la Carta Democrática. Pero además, nosotros dirían, bueno, pero espérame, pero también nosotros tenemos constitución, o sea, nosotros estamos constituidos en un estado democrático, digo, por no decir el país, ¿verdad? Y bueno, y nuestra constitución también protege esos derechos. Sí, y eso es cierto, nuestra constitución está basada en lo que los derechos humanos universales protege. El problema es que a la hora de aplicarlo o a la hora de informar a la gente, se le malinforma y se le dice cosas que van hasta contrarias a derecho, ¿verdad? Y de eso se trata, de no permitir que en declaraciones, demagogas, pues se pierda el conocimiento del ciudadano y el acercarse al conocimiento de la defensa de sus derechos. Porque una cosa es pensar en defender los derechos y otra cosa es saber defender sus derechos. Ahora bien, también por otra parte, ellos pueden basarse en una ley, ¿verdad? Y decir, bueno, yo aquí legalmente me estoy basando en que la paridad de género se debe respetar y que pues de esa manera como se está haciendo, pues no se va a respetar. Puede ser que desde ese punto le podamos dar la razón, pero más sin embargo no la tiene porque le falta la observancia general. Y mire, nuevamente vamos a repetir el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, una parte, nada más para que vayamos comprendiendo más sobre este tema, porque es importantísimo para usted, porque es el derecho que tenemos de acceso al poder. Entonces, una discusión de ese tipo se torna vana y perjudica nuestros derechos, porque no los conocemos. Entonces, por ese motivo, voy a tratar de dar una explicación mucho más amplia, y tengo preparado el tema, creo que le va a gustar. Pero bueno, mire, en el segundo párrafo nos dice que en su territorio, todas las personas, del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dice, en su territorio todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, la Carta Magna, ¿verdad? En los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución, o sea, la ONU y la OEA, todos sus tratados y todos los tratados americanos, por supuesto que debe de ser parte nuestro país.
pero más adelante vamos a comprobar eso. La cuestión aquí es que en el tercer párrafo nos dice que las normas jurídicas relativas a estos derechos se interpretarán de conformidad con los ordenamientos antes invocados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, cuando Manuel Andrade dice que van a haber problemas por la paridad, no va a haber ningún problema, porque la persona, como ya que hemos repetido, cuando llegó al poder respetando esa paridad de género, y si ya estando en el poder tiene ganado el derecho de reelección, no tiene ningún problema. Solamente tiene que cumplir con los requisitos y bueno, y lo que marca la ley, de que no violente la ley, que por supuesto tenga una administración sana y que la misma gente sepa, porque es el contacto. Si algún presidente municipal o diputado quiere reelegirse, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es establecer un contacto directo con la ciudadanía. ¿Cómo lo va a lograr? Pues lo tiene que lograr acercándose a la gente y llevando los beneficios que para el caso, a través de cuando se habla de los presidentes municipales, a través de su plan municipal de desarrollo, pues se los ofreció a la gente después de ese consenso de ideas para poder desarrollar su municipio. Y en el caso de los diputados, bueno, en todo eso prometido en cuanto a iniciativas, ¿verdad? Pues ya debió haberlo cumplido para poder aspirar en el momento que se le dé la oportunidad a volver a obtener el cargo que actualmente tiene o sostener el cargo que tiene con una reelección, ¿verdad? El trabajo que ellos hagan es lo que le va a dar esa oportunidad. Pero mire, por ejemplo aquí, nosotros como ciudadanos del continente americano, en nuestro país pertenece a la OEA. Esta fue creada el 30 de abril de 1948. Dice, la Organización de los Estados Americanos, OEA, es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental, creada el 30 de abril de 1948 con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La Declaración de las Organizaciones dice que trabaja para fortalecer la paz, ¿verdad?, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América o las Américas. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, el inglés y el francés. Sus siglas en español son OEA y en inglés es OAS, Organización of America States. Entonces, también, por ejemplo, aquí, si nosotros tomamos en cuenta cuando Donald Trump estaba haciendo esas declaraciones y ha hecho esas declaraciones racistas contra los países latinos, bueno, pues nos damos cuenta que está violentando digamos la Carta Democrática, pero además está violentando la pertenencia que ellos tienen, o el pertenecer, o el hecho de que pertenezcan o que estén adheridos a la OEA. Entonces están violentando los derechos, pero lo están violentando porque nosotros los desconocemos. Y cuando alguien se atreve a decirlo, ¿verdad?, pues bueno, hay veces se enfrenta a problemas, ¿no? Para nosotros eso es lo de menos. Aquí lo importante es dejar en claro que tenemos derechos y nos los tienen que respetar, pero basados en el respeto más amplio, o sea, en la protección más amplia de los derechos humanos y de los derechos democráticos. Pero bueno, cuando por ejemplo hablamos de la OEA y mencionamos la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 11 de septiembre de 2001, aquí antes cabe hacer mención que México es parte de la OEA, y es parte desde el 30 de abril de 1948, cuando se formó, porque digo, es la organización del continente. Y empezamos por la organización del continente, digo, para empezar por nuestro continente, y empezamos dándole lectura a la Comisión Política del Estado Libre Soberano de Tabasco, para empezar por nuestro Estado también, ¿no? Pero aquí el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana nos dice que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Eso es lo que dice. Entonces, nosotros tenemos derecho, aquí dice, el acceso al poder. Entonces, del momento que ya la persona está en el poder, y si las leyes prevén la reelección, bueno, puede reelegirse, ya no tiene que verse la ley secundaria de paridad de género, porque antes se cumplió para llegar o accesar al poder. A eso es a lo que yo me refiero. Por eso insisto en que Manuel Andrade Díaz nos invita a una discusión vana. Entonces, para dejar en claro de que está equivocado, de que no está bien, que nos miente, que es demagogo, tenemos que irnos a la ley para comprobarle de que lo que le estamos diciendo aquí es cierto, ¿no? Luego aquí nos dice que
México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. La delegación mexicana estuvo representada por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, quienes firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 y el 7 de noviembre de ese mismo año fue admitido México. Entonces, México es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, pero la Declaración, por ejemplo, de los Derechos Humanos Universales aprobada el 10 de diciembre por la Asamblea General de la ONU, y vamos a ser repetitivos con el artículo 21, nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directa o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho al acceso, dice aquí, en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. O sea, eso está desde 1948 aceptado por nuestro país, pero el desconocimiento de la sociedad mexicana pues no nos permitía discutir sobre ese derecho. Entonces, la voluntad del pueblo, nos dice en la fracción tercera, es la base del artículo 21 de los derechos humanos universales de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, ¿sí? De la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Aprobada el 10 de diciembre de 1948, nos dice en la fracción tercera, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otros procedimientos equivalentes que garanticen la libertad del voto. Y luego, pues, analizando un poco sobre los estudios profundos que hace el magnánimo Salvador Nova Gomar sobre paridad vertical y horizontal, evaluando herramientas para mejorar las condiciones de participación y prestación de la mujer, nos dice, en el punto número 2, nos dice de las dimensiones de la paridad, y nos aclara aquí que los artículos 1, 2, 4, 41, base 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2 y 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y 1, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, 4, inciso J y 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, son la fuente normativa del cual se extrae el principio de paridad de género, el cual opera como un mandato de optimización. Este principio debe permear con la postulación de todas las candidaturas para la integración de los órganos de representación popular desde dos dimensiones. La vertical implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección popular, tanto en el caso de los ayuntamientos, que exige la postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de género. Y 5b nos dice aquí que horizontal exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que integran un estado. Bueno, y aquí más nos dice, en el segundo punto, dice que sobre estas dimensiones cabe hacer mención que al resolver la acción de inconstitucionalidad 36-2015 y acumulada 37, 40 y 41, en sus intervenciones, algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que los partidos políticos sí están obligados a asegurar el principio de paridad, tanto en su dimensión vertical como horizontal, en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular en los ayuntamientos, mientras en otros estimaron que la dimensión horizontal no debía ser aplicada a las presidencias municipales, dado que se trata de cargos unipersonales, con la aclaración de que los casos en que los que ya se encuentren reconocida esa dimensión, no es factible que se deje de reconocer en atención al principio de progresividad. Entonces nos damos cuenta que el estudio profundo que realizan nuestros magistrados y todas las personas que tienen a bien tomar decisión sobre esas peticiones o inconformidades que nosotros hacemos ante las autoridades electorales o ante cualquier autoridad judicial, bueno, pues siempre están basadas en esos principios de derechos universales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, insisto y repito, pues siempre nos vamos a basar en nuestra Constitución, ¿verdad? Y podemos hablar de las leyes que anteriormente ya he mencionado, ¿verdad? Pero todas esas leyes tienen que ver con esos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte desde hace muchísimas décadas. Entonces, el problema de que que no haya respeto a esos derechos de paridad de género y de igualdad, y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, pues se debe a que nosotros desconocemos esos derechos. Eso es todo. La ignorancia del mexicano, ¿sí?, es la que le permite a esa gente leguleya, demagoga,
violentar nuestros derechos. Y es lo que no debemos de permitir para poder decirnos, entonces sí, que vamos encaminados al desarrollo. Porque veamos otros países que han respetado esos derechos desde hace muchos años o desde ese tiempo, desde 1948 a la fecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo han desarrollado o por qué han desarrollado? Por ese respeto a los derechos humanos y por el conocimiento de sus habitantes. Si los habitantes de nuestro país no conocen los derechos humanos, cualquiera puede venir a violentárnoslos, como lo hizo Donald Trump, que fuimos de los pocos aquí. Bueno, muchos reclamaron, muchos protestaron por sus actos racistas, pero aquí los reclamamos en materia legal, en materia de derecho, y le dijimos que estaba equivocado y que estaba violentando derechos humanos universales y que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero basado en la ley. Así es como se debe discutir el derecho, además de forma por supuesto pacífica, porque se trata de ejercer el derecho de petición, ¿verdad? Y para que se nos respete, pues debemos de hacerlo de forma educada y apropiada, para que las autoridades, por supuesto, sientan ese respeto de los ciudadanos, ¿verdad?, a su existencia. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias.